Amigos y vecinos, buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición. Comenzamos saludable junto a todo el equipo de Canal 12 y como siempre con un montón de temáticas para compartir. Hoy una charla con Valeria Castán, ella es ginecóloga y hablamos del climaterio. Y además un breve avance de una completísima nota que vamos a compartir la próxima semana en lo referido al cannabis medicinal. Esta noche en Saludable. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Farmacia Central. Las líneas de perfumería más reconocidas. Todas las tarjetas en cuotas sin recargo. Farmacia Central. Desde siempre, acompañando la salud de la gente de Madrid. Vamos a compartir la primera parte de la charla que pudimos mantener con Valeria Castán. Ella es ginecóloga. ¿Cuáles son las diferencias entre la menopausia y el climaterio y cómo abordar este momento de nuestras vidas? Bueno, Vale, gracias por recibirnos nuevamente. Queríamos hoy hablar y saber si hay primero alguna diferencia entre climaterio y menopausia. Bien, las diferencias son semánticas, porque menopausia es la última menstruación. Como nosotros llamamos menarca a la primera menstruación, llamamos menopausia a la última menstruación. Y el periodo que ocurre después de la menopausia se llama climaterio. Pero socialmente en realidad nosotros hablamos básicamente como si fueran sinónimos. Claro. ¿No? ¿Y cuáles son los controles ginecológicos que tenemos que tener a partir de ese momento? Bueno, eso es interesante porque en realidad los controles ginecológicos son los mismos que previamente. Pero nosotros también asociamos a menopausia, capaz que hace 1000 años que no voy, pero como dejé de menstruar, bueno, voy al ginecólogo, ¿no? Entonces hay muchos cambios que ocurren en este periodo climatérico, pero los controles básicamente son los mismos. Y nosotros sabiendo qué es lo que pasa en el periodo, en la menopausia, tenemos que actuar en forma preventiva. Entonces no es que tenemos que esperar a ese momento para actuar. Lo mejor sería nosotros actuar en forma preventiva. Entonces llegar a ese momento sin ninguna complicación. ¿Qué complicación puede surgir? Complicaciones pueden surgir varias, pero nosotros lo que tenemos que entender o lo que tenemos que saber es cuáles son los cambios que ocurren en la menopausia. Cuando nosotros entramos en menopausia, entramos en el periodo en el climaterio, es cuando nuestros ovarios cesan su función. El cese de la función ovárica implica que nosotros dejemos de producir estrógenos y progesterona en la medida que lo hacíamos antes. Es mucho menor la producción porque la principal fuente son los ovarios. Entonces los cambios van a ser secundarios al estado de hipoestrogenismo, a la disminución de la producción de estrógenos. Y el impacto que tienen los estrógenos, hay impacto sobre varios órganos y en nuestra calidad de vida sobre varias situaciones. Por ejemplo, la importancia que tienen a nivel óseo, la importancia que tienen a nivel de nuestra piel y mucosas, la importancia que tienen en nuestro estado de ánimo, en nuestra libido, en el deseo sexual.
Entonces son un montón de cosas que pueden afectar o pueden modificar nuestra calidad de vida. Si nosotros sabemos que esto puede pasar, podemos actuar en forma preventiva como para que esta etapa de la vida sea plena como el resto de nuestras etapas de la vida. Es traumático pasar por ese momento. Totalmente, ni hablar. Muchas veces se toma algo, no necesariamente hay que tomar algo, muchas veces se toma algo. Si nosotros pensamos en los cambios que produce y si pensamos qué produce a nivel, por ejemplo, óseo, nosotros tenemos que pensar que nuestro metabolismo óseo comienza desde que estamos intraútero. Entonces es todo un proceso. Es frecuente ver en el consultorio que, bueno, entré en menopausia, vengo porque seguramente tengo que hacer una densitometría o tengo que ver cómo están mis huesos. Eso es re frecuente, recontra frecuente. Pero si uno piensa qué es lo que sucede a nivel óseo y que nuestros huesos empiezan la actividad desde que nos gestamos, este es un periodo más. ¿Y qué es lo que sucede acá? La velocidad. El hueso no es estático y duro como nosotros pensamos, está en constante movimiento. Y lo que sucede acá es que la velocidad entre la producción y la alteración ósea es distinta. Entonces gana la alteración. Si nosotros tenemos que actuar de forma preventiva, tenemos que preparar nuestros huesos para este momento. Y lo preparamos desde que nacemos, claro, con una buena alimentación. No pensar en los huesos alimentación. una vez que tuvimos la última menstruación. Exactamente, pensarlo desde que nacemos. Es decir, esa mujer o esa mamá, o esa señora que viene acá a preguntarme eso, por supuesto que vamos a atender y vamos a mejorar y vamos a tratar de frenar la evolución del metabolismo óseo. También esto de la educación para que a sus hijas lleguen de la mejor manera a la etapa climatérica. Y me imagino que cuidar los huesos durante toda la vida hasta llegar a ese momento es una buena alimentación, controles anuales. Es una buena alimentación, es una alimentación rica en calcio, es mantener los niveles de vitamina D óptimos, es el hacer ejercicio y fortalecer la masa muscular, bueno, todo eso. No acordarnos a último momento porque no existe la magia. Exactamente. En ninguna de las problemáticas que tenemos. Después hay medicación, por supuesto, pero lo más importante es no llegar a necesitarla. Claro. Eso sería lo más importante. Y bueno. Y hablabas de las cuestiones anímicas, ¿no? Y ahí no sé si es un fantasma que hay alrededor de la menopausia, pero esos cambios de ánimo o quizás algunas depresiones o los calores también que van muy asociados a sentirse un poco incómoda, ¿no? Sí. Bueno, las alteraciones hormonales es real. Incluso antes de llegar a la etapa menopáusica, antes de llegar al climaterio, seguramente todas nosotras hemos sentido estos cambios probablemente de humor, a veces en mayor o menor medida, en distintas etapas de nuestro ciclo menstrual. En la menopausia hay hay cambios de humor asociados a, principalmente cuando dejamos, con este periodo del cese de la función ovárica, donde nosotros nos estamos adaptando a qué está pasando con nuestras hormonas en el interior. Entonces ocurren cambios, alteraciones del estado de ánimo que tienen que ver con esto y tienen que ver con que en realidad no entiendo bien qué estoy sintiendo, pero es algo que pasa y es algo que no pasa en todas de la misma manera. Hay mujeres que pasa totalmente desapercibido, no tienen ni sofocos, ni cambios en el humor, no tienen absolutamente nada, y hay mujeres que presentan absolutamente todos los síntomas. Para los sofocos hay tratamientos y esos frecuentemente los damos porque mejora la calidad de vida, porque se altera el sueño, porque se alteran las relaciones, porque se altera su actividad. Entonces la idea es que no los tenga porque tenemos medicación como para que no lo sufra. Y lo bueno de los sofocos es que sabemos que en la gran mayoría de las mujeres se van a ir. Entonces, está bueno también saberlo, que va a ser una etapa y que es una etapa y que después van a estar bien. Es un tema de los calores, ¿no? Y quizás, estoy con calores, se viene la menopausia, es como una señal de alerta en muchos casos. Exacto, es una señal como de alerta porque estos cambios que ocurren antes de que nosotros dejemos de menstruar empiezan a dar síntomas y estos síntomas son los calores. Y muchas veces eso, antes de que ocurra la menopausia, que dejen de menstruar, concurren por los sofocos, tipo ya se me viene encima, ¿no? ¿Edades? Bien, eso es súper importante. La edad, tener en cuenta cuál es el rango fisiológico normal en dejar de menstruar es súper importante. La edad
es alrededor de los 50 años, más o menos 3, 4 años. Y nosotros tomamos un rango entre los 45 y los 55 años. Y la definición de menopausia es clínica, es cuando ocurre un año sin menstruación. Y eso es importante, es súper importante, porque toda mujer menor de 45 años que deja de menstruar no está menopáusica. Hay que estudiar cuál es la causa. En mujeres mayores de 45 años es altamente probable que tenga que ver con una menopausia. Pero también hay que estudiar. clínicamente. Exactamente. Clínicamente, digamos, la definición de menopausia, es decir, ¿cómo sabemos nosotros que esa fue la última menstruación? Porque por ahí dice, yo dejé de menstruar hace 4 meses, no menstruo más. Y no, capaz que menstruás, porque la definición es un año. Digamos, esto está estudiado, entonces nosotros sabemos que si después de un año no menstruaste, no vas a menstruar más. Y si después de un año menstruás, eso no fue una menstruación. Digamos, puede haber sido una pérdida uterina, pero no fue secundario un estímulo hormonal fisiológico. Entonces también hay que estudiarlo. Banco de Sangre Puerto Madryn, Estivariz 260, teléfono 44 56 000. Gabriela Gutiérrez Giuliani, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, Corrección Postural Global, Terapia Manual Articular, Patologías de Columna, Alteraciones en Cadera, Rodilla y Pies. Newbery 646 Puerto Madryn, teléfono 154 83 28 48. Avanzamos en esta edición y más de lo que charlamos con Valeria Castán. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener las mujeres cuando llega el climaterio? Los controles que hay que realizar, pero por sobre todo desmistificar algunas cuestiones porque se trata de tener una vida plena. ¿Se da que se puede confundir una mujer con que no menstrua más y en ese lapso, pensando que está menopáusica, quedar embarazada? Sí, sí. Yo, cuando comencé a atender acá en Trelew, una de mis primeras pacientes fue esa situación. Una chica, una mujer de 46 años que pensó que estaba menopáusica y se olvidó. Y se olvidó. Y después pensó que tenía un tumor, porque le empezó a crecer la panza. Digo, y yo la veo y en el consultorio, bueno, nada, detector de latidos positivos, tuvo un varoncito divino, digamos, hermoso, además nació creo que a los 2 meses que la conocí, pero sí, recontra. Por eso esto es súper importante que hasta que no pase un año sin menstruación, la anticoncepción tiene que estar. Aquellas mujeres que toman pastillas anticonceptivas, ¿estamos hablando también del mismo rango etario o cuestiones hormonales pueden modificar? Nosotros cuando tomamos pastillas anticonceptivas menstruamos por la deprivación hormonal. Entonces, toda mujer que esté con pastillas anticonceptivas no se va a dar cuenta cuando entra en menopausia, porque va a seguir menstruando a consecuencia de las pastillas anticonceptivas. ¿Siempre? Siempre que tomes pastillas anticonceptivas vas a menstruar, digamos. Hay pastillas anticonceptivas, pero este es otro tema, que tienen tan bajita carga hormonal que vos no menstruás, es decir, la deprivación no llega a ser tal. Pero siempre que vos estés tomando pastillas anticonceptivas, menstruás por deprivación hormonal secundaria al anticonceptivo. A ver, de hecho, la forma de acción de las pastillas es dejar al ovario en reposo. Hacen que el ovario no trabaje porque las hormonas las tomamos por afuera. Entonces, si nosotros estamos tomando hormonas, estamos supliendo la función ovárica. Así que eso lo van a hablar con su médico, a ver cuál es el momento indicado de dejar las anticonceptivas para decir, bueno, ahora me afronto a esta etapa de mi vida, que es el climaterio menopausia, y voy a dejar de tomar anticonceptivos. Está bueno hablar del tema y sacarle un poco cierto mito, cierto cuco, ¿no? que tiene dando vueltas. No siempre tiene que ser algo traumático, no siempre hay que pasarlo mal. Por ahora, a la sociedad es una cosa que están, esto como vos empezaste, la primera pregunta que me hiciste, que fue muy buena, porque una de las cosas que se está hablando es esto de qué carga se le pone a la menopausia y a la palabra menopausia, y qué carga hay atrás de eso, ¿no? Entonces, ¿quién le puso esa carga? ¿Qué momento de la historia dijo que era tremendo? Y esto de asociarlo ahora a lo que es, y que es un día en nuestra vida, y fue el día que dejamos de menstruar. Para que venga una etapa, que bueno, por eso ahora tanto se habla de climaterio y tratamos de cambiarle el nombre para cambiar también el aire, es decir, no se cambia el nombre, sino entender cuál es
a ver la definición de cada palabra como para nosotros poder vivirlo de otra manera a nivel social, ¿no? Quizás pensándolo hace muchos años atrás, los 50 años era ya una mujer adulta y hoy en día sabemos que no es así, que estamos en pleno proceso de vida. Eso también, porque nosotros nuestra expectativa de vida en la mujer hoy en Argentina es a los 80 años, 82 años. Y si uno habla de que entra es decir, en la etapa climatérica y que tiene su menopausia después de los 45 años, imagínate la mujer que tuvo su menopausia a los 46 años y tiene una expectativa de vida de 82 años. Tiene prácticamente casi el 40%, 50% de su vida en la etapa climatérica. Entonces, la carga que, listo, ya se terminó y estoy en la etapa declive y llegaste a la mitad de tu vida, ¿no? Se terminó uno de los problemas que tenemos las mujeres todos los meses. Nos relajamos un poco. ¿En periodo de climaterio también se recomienda una vez por año el control? Sí, totalmente. Empiezan algunos otros riesgos y principalmente el cuidado de las mamas, ¿no? Entonces, en esta etapa y después de los 40 años, nosotros empezamos a hacer la mamografía en forma rutinaria y en forma anual. El Papa Nicolau se sigue haciendo hasta los 65 años y después hablar de lo que sentimos, hablar de qué me pasa con mis relaciones sexuales, hablar de qué me pasa con mis síntomas genitourinarios, porque a veces no son espontáneas esas consultas, pero ocurren y ocurren súper frecuente. 6 de cada 10 mujeres presentan sequedad vaginal y eso genera alteraciones con las relaciones sexuales. Y las alteraciones con las relaciones sexuales hacen que empiecen a ser dolorosas y eso displacentera, sumado a que también puede haber una alteración de la libido, forma una etapa, un combo fantástico el que podemos evitar. Entonces, en que hay una solución como para que esto no sea así, como para que las relaciones sexuales sigan y se perpetúen e incluso al tener otra, no sé si es madurez, pero tiene que ver con la autopercepción, con el conocerse en pareja, con el reencontrarse, con que incluso es distinto disfrutar de la y puede ser mucho ¿no? más lindo, sí, disfrutar de la experiencia. Y de otra manera, ¿no? Y quizás más consciente y más relajado. Charlarlo, sacarse las dudas y bajo ningún punto de vista hay que pasarlo mal. No, totalmente. Ese es el objetivo, ¿no? Pasarlo cada vez mejor. Cada vez mejor, eso me gustó. Gracias, Vale. No. MedLab, Laboratorio de Análisis Clínicos. Brindamos excelente atención en la realización de análisis de alta complejidad, preocupacionales, veterinarios, domicilios y urgencias. Mitre 632. Teléfono 445-2611. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Último bloque en esta edición de Saludable y como lo decíamos al comienzo, un pequeño anticipo, la palabra de las especialistas del CENPAT. Hablamos del cannabis medicinal y el gran avance que hay en este sentido en nuestra zona.
hablamos de cannabis, nosotros hablamos de marihuana para que la gente entienda. Lo que pasa que, bueno, esto se puede usar de manera recreativa o de manera medicinal o terapéutica. Y acá la manera que yo puedo incorporar hacia lo que está más popularizado es el aceite, quizás. Que en realidad el aceite es un reconstituyente de un preparado concentrado que lo que hago es lo restituyo. Puede ser aceite de oliva, de coco. Hoy por hoy se usan aceites mezcla para poder utilizar en pediatría y es una de las vías de incorporar o por lo menos de hacer una indicación terapéutica. También existe la vaporización de la materia vegetal y acá hay una cosa interesante que por ahí yo hablo siempre con los pacientes cuando vienen a la consulta y o sea, si yo voy a incorporar el cannabis de manera inhalada en forma de cigarrillos, la combustión del mismo es a 400 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que es tóxico para la vía respiratoria, la mucosa y nuestro organismo y además genera metabolitos tóxicos porque el punto de combustión es a altísima temperatura. Yo puedo utilizar esa misma materia vegetal en forma de resina o materia per se con un vaporizador, que es un elemento que me permite incorporar el cannabis a mi organismo para que tenga un efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque el punto de vapor yo lo obtengo a 140, 160 grados centígrados, dependiendo qué tipo de cannabinoides quiera incorporar en el organismo. Entonces, la primera invitación, la verdad, es utilizarlo. Si yo estoy utilizando esta vía, siempre nosotros indicamos vaporización para que salir del efecto tóxico como droga per se y ir al efecto terapéutico. Y después las gotas de cannabis, como nosotros hablamos, que se preparan en aceite, que se administran preferentemente de vía sublingual porque rápidamente ingresan al organismo y aproximadamente en 30 minutos puedo tener un efecto terapéutico. Ya si por ahí lo ingiero, tarda un poco más en la absorción gastrointestinal y demás, y después lo puedo utilizar también en forma de alimentos. De hecho, hay gente que cocina y prepara en diferentes preparaciones culinarias, incorpora también eso. Lo que nosotros descubrimos básicamente con el cannabis es brindarle a nuestros pacientes, los que estamos dedicándonos como complemento de la medicina tradicional, quizás otras posibilidades terapéuticas cuando la medicina tradicional quizá nos queda corta o no logramos dar todas las respuestas. Y básicamente el síntoma o el síntoma básicamente que a nosotros más nos interpela hoy por hoy es el tema del dolor. O sea, ese es el punto de quiebre y es quizá la manera o el motivo de consulta más frecuente, ¿sí? El dolor. Poder estar hablando de esto, el uso del cannabis medicinal, pero también que esto sea como una alerta o un llamado de atención a quienes nos acompañan de saber con quién hacer un tratamiento y no ir a buscar al mercado porque hay un cannabis y no tengo ni idea de qué se trata, ¿no? Sí, es importante, me parece, y muy fructífero cuando uno se contacta con médicos o médicas especialistas en el tema que hay en la ciudad. Eso es muy interesante porque, como bien decían mis compañeras, esto es una fitoterapia que tiene múltiples potencialidades y que cuando uno le encuentra la vuelta, con un acompañamiento médico y le encuentra la vuelta al tipo de preparado que le convendría tomar y lo analiza y ve si el preparado que preparé o conseguí es el adecuado. Realmente nosotros tenemos la experiencia, y te lo puedo decir porque hasta lo presentamos en el Congreso Nacional, de que los resultados son impresionantes. Contrariamente a eso, cuando uno por ahí va hacia el tuntún, compra en un lugar que no sabe ni qué tiene, qué sé yo, lo más probable es que no le funcione. Como decían las chicas, claro, que no haga nada. Que no haga nada. Mal no te va a hacer, lo más probable que no, pero no le voy a poder sacar el jugo realmente. ¿Hace falta inscribirse en algún registro nacional para cultivar, para consumir estos aceites? Bueno, esa es una de los grandes logros que tuvimos con la ley 27350, que fue reglamentada finalmente, una nueva reglamentación en diciembre del 2020. Logramos que dentro de la reglamentación se contemple el autocultivo. Esto es muy importante porque el autocultivo es una cosa que ya existe. La gente ya cultiva, ya consume y realmente era una situación que había que
hacerle frente y dejar de tapar el sol con la mano. El cannabis tiene 3 tipos, digamos, o 3 variedades de plantas diferentes. Las dividimos así, hay más, pero serían las plantas que tienen una concentración elevada de THC, que es uno de los cannabinoides más importantes de la planta. Hay otras plantas que tienen un balance bastante parejo entre CBD y THC, y hay otras plantas que tienen bastante más CBD que THC. Y cada una de esas plantas se utiliza para tratar síntomas diferentes. Hay algo muy importante que Flavia recién destacaba, y es que para cada patología hay un aceite distinto, hay distintas concentraciones y hay que saber qué tipo de aceite, qué tipo de producto en cada momento. Exactamente. De hecho, la idea de acompañar, de que esté el acompañamiento del hospital, de que esté el acompañamiento del sistema público de salud, del Estado, tiene que ver un poco con poder ordenar o conocer o garantizar lo que la persona está tomando, digamos, porque tal vez para una determinada dolencia, en esto digamos, de la existencia más informal de aceites dando vuelta, uno no sabe qué composición tiene, con lo cual tampoco sabe si le va a servir para la dolencia para la que uno lo está utilizando. Es muy diferente, por decirlo, la epilepsia requiere aceites que son muy concentrados en CBD. El dolor requiere aceites que tienen mayor proporción de THC que de CBD, pero un complemento de ambas. Entonces, la realidad es que desde el acompañamiento farmacéutico lo que podemos aportar es el conocimiento, es de saber cuál es la composición de cada extracto y poder en el laboratorio de magistrales elaborar un aceite que sea adecuado para ese tipo caso. Claro, para ese caso, para esa dolencia, para ese síntoma. Y la realidad es que, un poco como explicaba Flavia, el sistema endocannabinoide actúa en muchísimos lugares del organismo, con lo cual tenemos aceites que pueden, digamos, que pueden actuar sobre la epilepsia y actúan en una cierta parte del cuerpo. Dolor va a actuar sobre otros receptores. Entonces es importante saber eso para que el producto que reciba la persona sea el adecuado para el tratamiento. Llegamos al cierre de esta edición, esperamos que hayan disfrutado esta propuesta y recuerden que pueden volver a ver nuestros programas en las redes sociales. Toda la información en www.canal12web.com. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana.